Sí, lo mejor al final va muy unido a los buenos momentos futbolísticos. Me pasa ahora y me pasaba entonces. Cuando la cosa va bien, eres feliz en casi todo. Sí, una gran parte fue mental. Yo recuerdo que me costaba mucho dormir por las noches, días de partido, no podían hacer ni siesta. Tenía ansiedad por todo. Me dije, magia, magic, no sé qué tal, me dice así y a los 5 minutos me cambian. Y de ahí al resto de temporada no volví a jugar ni un minuto, creo. Hola, soy Carles Gil. Y yo, José Luis Estela, y los invitamos A Legionarios, parte 1. Carles, un ¿Qué tal? placer. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento. ¿Cómo comenzaste en el fútbol? ¿5 años, algo de eso? Sí, Empezar- justo 5 años. Ya es verdad que mi padre me lo inculcó de muy pequeñito, esa pasión, y a los 5 creo que me apuntaron a la academia del Valencia y ahí empezó un poco todo. Me parece haber leído algo de que hubo un momento de quiebre en el Valencia y que fue un entrenador el que te sacó de ese momento. Cuéntanos. Sí, correcto. Los primeros años, pues bien, destacaba y me iba bien, pero como tú dices, es verdad, recuerdo infantil, creo que fue, que no sé qué edad se tiene ahí, igual 13, 14, esa edad, donde fue complicado para mí, el entrenador no contaba mucho conmigo, estaba ahí un poco en duda, y luego al año siguiente vino un entrenador, José Arastey, que confió mucho en mí y me dio mucha confianza y la verdad es que ese año fue otra vez muy bueno. Y nada, la verdad es que bueno, como tú dices, hubo momentos altos y bajos. Al final es una academia exigente, había muy buenos futbolistas, entre ellos Isco, que además, bueno, pues compartíamos muchas cosas, pero también posición, entonces a veces Había rivalidad. no entre nosotros, porque yo encantado de jugar con él y él también, pero bueno, hay entrenadores que pues igual tanto creatividad les cuesta un poco más. Pero justo en ese momento de KDTV, pues el entrenador que vino, le encantaba pues ese tipo de futbolista creativo y nos dio mucha confianza y libertad y disfrutamos mucho ese año. Porque se habla de que siempre tuviste buen talento para el fútbol, pero tenías que ponerle como un poquito más. Bueno, no tanto cuestión de trabajo, pero a lo mejor físico. Yo físicamente pues era un niño bajito, delgadito, donde no destacaba a nivel físico y todo pues era calidad y talento y bueno, al final en el fútbol, pues lo que te decía, hay entrenadores que valoran mucho ese talento, otros que buscan más ese físico y por lo tanto, pues en según qué momento sí que estaba más en duda, pero bueno, yo creo que en esos momentos siempre es importante seguir desarrollándose, mejorando, más allá del momento, de si estás jugando más, menos, o si te va mejor o peor, es ir entendiendo que es un proceso, que sigue siendo muy joven y bueno, es verdad que tuve momentos difíciles, pero ahora viéndolo con distancia creo que fue un aprendizaje. ¿Qué aprendiste de eso? Bueno, aprendí que tenía que ser fuerte mentalmente. Me di cuenta que el fútbol no solo depende de uno mismo, hay muchas cosas externas, compañeros, entrenadores sobre todo, incluso en la academia, pues gente que incide por encima de los entrenadores y que tienes que intentar estar por encima de todo eso y seguir creciendo, aprender, en esas edades es clave aprender y bueno, yo creo que me quedé sobre todo con eso. ¿Te llevabas eso para casa? ¿Lo llevabas ese malestar, te lo llevabas para la casa? Sí, yo siempre he sido muy exigente y por lo tanto siempre hay un poco de frustración. Además, pues lo que te digo, ese tipo de futbolista talentoso que la sensación es que pues tienes algo más o algo diferente a los demás, pero que bueno, que el fútbol no es solo talento, que también lo tienes que acompañar con otras cosas, pues bueno, yo en mi caso pasaba momentos o de no saber gestionarlo bien o incluso no saber trasladarlo bien al campo, que también me pasó en mi época profesional, pero ya te digo, al final, hasta día de hoy sigue siendo un aprendizaje. ¿Hay algún antídoto para la frustración? Sí. Trabajar mentalmente, incluso con profesionales, que yo en mi caso no lo he hecho, pero sé que tengo compañeros que les ha ido muy bien.
sobre todo eso, y yo creo que un poco todo, saber que es cuestión también de relativizar, de igual no llevártelo tanto a casa, o sí, es que yo creo que cada uno es diferente. Entonces, yo ahora ya tengo 32 años y he podido aprender mucho, y ahora es mi momento más maduro, sin duda. El hecho de llevarte esto a la casa se convertía en un problema familiar cuando te veían llegar frustrado. Sí, a veces. Además yo tengo un hermano que también es futbolista profesional, por lo tanto era todo por dos. Por dos. Sí, y que nos fuese todo bien a los dos era complicado. A veces pasaba, pero si no uno estaba mal era el otro, entonces... Y es verdad que el fútbol siempre ha sido una de las patas importantes en mi casa, entonces... Sí, en los momentos malos pues lo pasábamos todo mal, pero bueno, al final también la unión de la familia, ¿no? Está el sobreponerse a esos momentos o estar juntos, que siempre ayuda, y tanto mi hermano como yo pues hemos tenido momentos difíciles, pero conseguimos lo que muchos no consiguen, que es ser profesional. ¿Siempre viviste en tu casa, no viviste en residencias ni nada? Sí. ¿O sí vivías en residencias? No, siempre en mi casa. Es verdad que por ejemplo, con casos como el de Isco, digo Isco porque es el más conocido, sí. Pero él justo estaba en residencia, vivíamos, lo que te decía, que vivía yo muy cerquita de la ciudad deportiva, entonces hacía mucha relación con la gente que estaba ahí, y bueno, yo vivía en mi casa, pero sí que conocía esa parte de la gente de la residencia, que bueno, que hay buenos y malos momentos, ¿no? ¿Cómo piensas tú que puede ser que te fortalezca más, estar en una academia o estar con tu familia? Bueno, depende, es que depende mucho de la situación y de cada persona. Yo no sé cómo lo hubiese vivido, yo con los años he sido una persona que he sabido estar solo, he sabido estar lejos, pero es verdad que he echado también mucho de menos, no solo a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, y bueno, ya te contaré más adelante, pero momentos en Inglaterra de hacer locuras por pasar horas con mi familia, entonces incluso con esa edad ya de 20-21 ya lo sentí así, pues me puedo imaginar cuando tienes 13, 14, 15, que es un adolescente, pues que pasas momentos difíciles. ¿Qué fue lo mejor y qué fue lo peor de esa época juvenil, infantil juvenil? Sí, lo mejor al final va muy unido a los buenos momentos futbolísticos. Me pasa ahora y me pasaba entonces. Cuando la cosa va bien, eres feliz en casi todo. Sí. Y bueno, es verdad que yo además tenía un plus que es el equipo de mi vida, el Valencia. Yo desde los 4 o 5 años iba al Mestalla con mi padre a animar, y por lo tanto había ahí un extra, ¿no? de ir cumpliendo, dando pasos y viendo que tu sueño se podía ir cumpliendo. Y lo malo, pues igual, pero al revés, esa frustración de no ir bien y ver que, bueno, igual no lo vas a conseguir. Al final es una academia muy competitiva, donde cada año nuevos jugadores, cada vez mejores. Y bueno, cuando no iba mal, pues lo sufría a lo mejor un poquito más. Bueno, entonces acabó esa época y entonces pasaste ya a ser profesional. Y te fuiste con el Elche. ¿Cómo salió lo del Elche? Pues mejor imposible. Un momento que yo dije, esto no puede ser tan fácil. Timing is everything. Sí. Además, una situación donde yo estaba en el filial del Valencia sin ni siquiera destacar mucho, porque tenía muchas lesiones, me acuerdo de Isquio y demás, pero el entrenador, Fran Escribá, me conocía. El del Elche. El del Elche. Justo tuve la suerte, que es mala suerte, de que un jugador del Elche que jugaba en mi posición se rompió la rodilla, entonces al final me llevaron a mí para mí, cedido, y la verdad es que llegué y fue todo increíble. Me acuerdo, yo nunca había sido goleador y los 5 primeros partidos hice 4 o 5 goles, el equipo primero, hicimos un año de récord, subimos a primera división. Es verdad que seguía con mis lesiones musculares, que no me dejó pues, disfrutarlo del todo en según qué momentos, pero fue un año todo a pedir de boca. ¿Las lesiones, por qué venían tanta lesión? Además del esfuerzo. Sí, por eso que comentábamos antes, porque yo era un niño, pero niño, y mi cuerpo no estaba preparado para la alta competición, ni yo tampoco. Ni tú tampoco. No. Pero es que vino sorpresivamente, ¿no? Sí, y que, claro, ahora lo miro a día de hoy, que tengo nutricionista, tengo preparador físico, que todo lo llevo al dedillo, y antes era todo lo contrario. Entonces, ya te digo, un niño que no había cogido una pesa, que no hacía ejercicio de fuerza, que comía más o menos lo que veía, lo que pensaba, lo que tal, sin ningún tipo... Y bueno, pues cada 2 por 3, si no lesión, me duele aquí,
molestias, se me carga. Bueno, eran los primeros pasos a nivel profesional y en ese sentido lo noté mucho, dentro de que luego yo creo que te acompaña una inconsciencia de salgo y juego y me divierto y tal, que hizo que en según qué momentos me fuese muy bien, como estos primeros 5 partidos que salía y gol, gol, gol. Entonces, bueno, hubo un poco de todo. Bueno, de ahí te fuiste al Valencia. Ujú. Entonces, en el Valencia no jugaste mucho. Cuéntanos la sensación. Pues en el Valencia yo seguía siendo un niño, más ya mentalmente que físicamente, porque físicamente ya empecé un poquito mejor, pero llegué también siendo débil y recuerdo después del primer día, simplemente de pruebas físicas, el segundo no me podía levantar de la cama. En el Valencia. Sí, sí, pero literal. Tuve que ir directo a la camilla del fisio, no podía ni tumbarme en la camilla del fisio, o sea, fue, bueno, pues un golpe también de realidad de que todavía me faltaban muchos pasos que dar. Y estuve simplemente 6 meses y fueron 6 meses difíciles porque yo era muy impaciente, no entendí la situación, no entendí que era un Valencia donde llegaba Rodrigo Moreno, André Gómez, estaba Parejo, teníamos un equipazo. De hecho, cuando me fui íbamos terceros o cuartos en Liga. Y bueno, no era titular, pero tenía mis minutos y estaba Rodrigo de Paul y muchas veces jugaba yo por delante de él. Y tuve mis momentos y tal. ¿Qué pasa? Que también recuerdo un momento que salí justo contra el Depor, lo hice bien, iba a ser titular contra el Elche, que era mi ex equipo, y entre semana, pum, lesión de aductor. Seguía teniendo esos problemas musculares que, juntando un poco todo, también tuve bastante ansiedad. Por un poco eso, era mi sueño, Valencia, primer equipo. Eso es lo que te quería. Y no supe gestionarlo. Y no estaba feliz. Estaba en mi casa, pero no estaba feliz. No entendía que era un proceso, que no podía jugar por delante de jugadores que estaban rindiendo muy bien, que el equipo iba primero, que en uno, no primero, íbamos terceros, cuartos, que en uno me valoraba, porque él antes de irme me lo dijo, pero bueno, no tuve esa paciencia y decidí irme. Decidiste irte. Ujú. Ahora vamos a hablar de eso. No podría ser, no viene la parte mental ahí, ¿no? Una gran parte fue mental. Yo recuerdo que me costaba mucho dormir por las noches, días de partido, no podían hacer ni siesta. Tenía ansiedad por todo. Sabía también que mis minutos no eran tantos, entonces tenía que aprovecharlos. Y dentro de eso, pues entras en un bucle de si no los aprovecho no voy a jugar más, entonces tengo que descansar bien, entonces no duermo y un poco así. La expectativa, por mi parte sobre todo, era muy alta y no supe gestionarlo bien. Entonces, más que un disfrute, fue un sufrimiento. Ya te digo, tuve algún momento bueno de jugar, algún gol, asistencia y demás, pero recuerdo esos 6 meses de más sufrimiento que de disfrute. Bueno, entonces llegó una oportunidad nueva que te la buscaste tú. Me acabas de decir que tú decidiste salirte del Valencia. Ok, te saliste, ¿cómo se sale un jugador? ¿Tú estabas fichado? ¿Cómo hiciste? Sí, pues recuerdo que yo estaba en ese momento de duda, de no jugar, yo quería jugar. Y me viene una oferta del Aston Villa y bueno, me la dan mis agentes, mis anteriores agentes. Yo no estaba muy convencido, la verdad, porque dar el paso luego no era fácil. Además, Inglaterra. Claro, Inglaterra, idioma que no controlaba, en una liga... Tenía dudas, pero bueno, es verdad que por ese lado también sentí un poco de presión por parte de esos agentes que tenía para que tomase la decisión y bueno, al final, entre que yo no estaba de todo a gusto, que no jugaba lo suficiente, que el Valencia, bueno, no es que me dijese sal, porque de hecho al principio se remitió a la cláusula, pero bueno, luego tuve una conversación con Nuno donde él me fue muy sincero. Él recuerdo que me dijo que cuando hacíamos los reducidos y tal, me decía, tú haces cosas que casi nadie más puede hacer pues en estos partiditos que hacemos y tal y no sé qué, pero yo no te puedo garantizar minutos. Tienes a este por delante y bueno, es decisión tuya. Entonces ahí... No había otra, te lo dijo claro, de una manera muy educada. Sí, ¿no? sí. Pero lo agradecí, la verdad, y claro. A día de hoy lo agradezco porque es lo mejor que te pueden hacer, claro. ser francos y sinceros y pues fue yo creo que un poco ya lo que me impulsó a tomar la decisión. ¿Cuáles eran tus expectativas en irte Primero estabas un poco nervioso, tú sabes, porque tú jugabas en el fútbol español, pero de buenas a primeras.
que te venga un fútbol inglés, ¿cómo lo tomaste? De repente se me fue toda la presión. Fui para allí y se me fue toda la presión. Volví a ser ese jugador inconsciente de disfrutar en el campo. Seguía siendo muy joven, entonces no valoré en su día lo que era estar en la Premier, en el Aston Villa. Yo iba, bueno, sinceramente, venía de uno de los mejores equipos de España a un equipo que en ese momento estaba luchando por no descender en Premier, entonces yo llegué ahí y dije, esto, ¿sabes? Y bueno, pues ese lado inconsciente los primeros meses me vino muy bien, porque yo hice 5 o 6 partidos de un nivel altísimo. De hecho, en Europa ha sido lo mejor que he hecho, sin duda. Porque yo salía al campo y... Sin presión. Sin presión, ni siquiera entendía a mis compañeros, ni al aficionado. Además, claro, entonces yo la pedía, regateaba, no sé qué, el primero que chutó me sale un gol por la escuadra. También llegaba yo, a pesar de no jugar en el Valencia, teníamos un preparador físico muy bueno y llegaba volando. Entonces eso... También se dieron unos condicionantes que yo pues hice 2 meses muy buenos, muy buenos. Pero el equipo no ganaba, no iba bien y tiran al entrenador. Y ahí fue se cavó mi tumba y fui directo. El nuevo entrenador no le Sí. gustaba tu juego, no estaba convencido contigo. Sí. Ahí ha sido de mis momentos más surrealistas que he vivido en el mundo del fútbol. Además, solo. Sí, estaba solo. Es verdad que, bueno, vivía con un amigo y tal, pero bueno... no es lo mismo. Sí, encima justo en ese momento se tuvo que ir. Me acuerdo perfectamente, no olvidaré nunca, que el director deportivo... Claro, yo ahí en ese momento estaba muy valorado. Y recuerdo que me dijo, vamos a tener un entrenador y jugadores para ti, no sé qué, tal. Y vino un entrenador, Tim Sherwood, y llega la primera semana, la verdad es que habla muy bien de mí y tal, no sé qué. Jugamos el primer partido, primera parte, vamos empate. Recuerdo que me dice, venga, Carles, me dije, Magic, no sé qué, tal, me dice así. Y a los 5 minutos me cambia, el minuto 50 por ahí me cambia. Claro, yo en ese momento, te hablo un poco también de la inconsciencia, no de ir sobrado, pero yo casi ni miraba el cambio porque yo nunca me habían cambiado, jugaba a todo, pues era un poco la referencia en esos pocos meses. Y me cambia. Y de ahí al resto de temporada no volví a jugar ni un minuto, creo. Un pelín en Copa y no jugué nunca más. Entonces pasé del cielo al infierno en cuestión de nada, de unos días. ¿Te diste cuenta en ese momento? Vi que algo cambiaba y no supe gestionarlo para nada. Yo tenía 22 años recién cumplidos y me volví loco, mi cabeza no entendía absolutamente nada. Entonces empecé a lo que te comentaba un poco esto de momentos de... Yo tenía día libre y entrenaba, me iba a Londres en tren, vuelo a Valencia, llegaba a las 8 de la noche, pasaba 20 horas en Valencia y al día siguiente a las 8 cogía un vuelo. No habían trenes en Londres y me cogía un taxi de 3-4 horas a Birmingham para llegar a las tantas de la madrugada para entrenar al día siguiente. O sea, simplemente pero simplemente por estar con mi familia y mis amigos 20 horas. Yo lo necesitaba. Y bueno, ya entré en un bucle de tú no cuentas conmigo, yo no voy a tal, encima de enfrentamientos con el entrenador, yo lo gestioné muy mal, ni siquiera entrenaba como debía, ya esperando a que acabara esa temporada e irme de ahí. Qué difícil, ¿no? Qué difícil todo el tiempo, lo contaste muy rápido, pero yo me lo estoy imaginando, por donde debe haber pasado. Noches solo, pensando, ideas locas que se le vienen a uno a la cabeza, ¿no? Sí. No, yo tengo para escribir un libro en esos pocos meses. Recuerdo un partido que acabó y yo me fui rápido a la ducha y me fui. Yo jugaba con Carlos Sánchez, con La Roca, y me acuerdo que me empezó a llamar, ¿dónde estás? Que te está buscando el míster para la charla después del partido, de comentar el partido y tal. Yo ya estoy en mi casa, no sé qué. Y al día siguiente, tuve que pedir perdón. Los jugadores ingleses no entendieron bien, entonces... Lo tomaron personal. En el entreno me querían matar. Sí. Yo con 22 años, todo esto, entonces... No me venía abajo, pero bueno, estaba totalmente perdido. Estabas en problemas, no estabas tranquilo. Totalmente perdido. Y yo a día de hoy entiendo esa... Porque luego fue un par de días, luego ya volvieron conmigo... A intentar entender un poco mi situación, ellos veían que yo no era un mal chaval, digamos, que era un poco joven y a raíz de mi frustración, pues todas esas cosas que no debía hacer. Bueno, menos mal que entendieron eso. Ahora, esos 2 días parecieron como 2 temporadas, ¿no? Sí. Fueron largos, ¿no? Fue complicado. Pero bueno, ya casi todo el año fue un poco así, muy difícil. Yo ya estaba más fuera que dentro.
Supongo que tienes un representante, hablaste, él estaba al tanto de todo y tu representante rápidamente se puso a buscar, ¿no? Sí. Ok, cuéntame qué hablabas con el representante y cómo te movías con eso. Pues siguió siendo un poco surrealista porque, claro, yo ya daba por hecho, bueno, este no me quiere, yo no quiero estar aquí, esto va a ser muy fácil. ¿Qué pasa? Que llega la pretemporada siguiente, bueno, el verano ese, donde al final nos mantenemos en Premier, y yo voy dispuesto a que el entrenador me diga, vete, y yo a decirle, chao. Y me dijo que no, que yo me quedo sí o sí, que él cuenta conmigo, que en ese momento él llegaba al equipo donde el equipo no estaba bien y necesitaba otras cosas que no era yo. Recuerdo que me llegó a decir como que era demasiado bueno para el momento del equipo, que no necesitaba eso el equipo. Pero que ahora empezaba una temporada nueva y que él contaba conmigo. Entonces, bueno, un poco frustración, pero... Sorpresa. Sí, sorpresa, pero luego ya dije, bueno, pues voy a intentar demostrarle. Y hice una muy buena pretemporada, recuerdo, pero antes de empezar la temporada pues me volví a lesionar, isquio. Entonces ya, otra vez, momento complicado. Sí, y luego jugué un poquito, pero a los 10 partidos lo echaron a él. Y vino otro entrenador, un entrenador francés. Dio otra vez la misma jugada. Sí, sí. Él sí que vino y contó conmigo, pero bueno, el equipo iba muy mal, una situación difícil, no ganábamos muy poco y fue un año complicado que acabamos descendiendo al final. ¿Cómo se vive un año así? Cambian al entrenador, ¿te imaginabas que ibas a volver a tener la misma novela? Bueno, yo... Es verdad que la realidad es que pues, no es que esperaba el cambio de entrenador, pero bueno, pues dije, bueno, si esto pasa, seguramente, o igual sí, en el fútbol nunca sabes, siempre puedes ir más para abajo, pero seguramente me vaya mejor. Entonces, bueno, fue un momento de decir, bueno, otro nuevo comienzo, pero a ver si puedo con este jugar más. Y ya te digo, contó más conmigo, tuve algún que otro buen momento, pero al final cuando pierdes, todos vamos por el aire, nadie sale ganando. Un año complicado, seguía siendo joven, 23 años, no eres consciente todavía del todo de lo que es pues, en un grande como el Aston Villa descender, que es algo muy complicado. Pues bueno, fue difícil. Entonces, empezaste a gestionar con tu manager, irte para otro lugar porque ya ahí no te podías quedar. ¿Cómo fue esa gestión? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo se hablan tú y el manager para conseguir un nuevo club? Sí, bueno, yo tenía muy claro que no quería jugar en segunda Inglaterra, muy claro. ¿Querías volver a España? Yo quería volver a España, sí, por muchos motivos, entre ellos tema familia y demás. Y bueno, sí, volver a la Liga también, me apetecía como volver allí, me había quedado como a medias un poco con Valencia y todo el rollo, y me llega una oferta del Deportivo La Coruña, y la verdad es que una buena oferta, donde ellos apostaban fuerte por mí, y me apetecía mucho, la verdad, me apetecía mucho ir al Deport. Entonces, recuerdo que al Aston Villa llega Di Matteo, el entrenador. Y entonces yo llego de las vacaciones y él contaba conmigo, pero ya yo le digo que, mira, que yo es que mentalmente no puedo y no puedo estar aquí. Y recuerdo que fue ir dando pasos. Al principio me decía, no, tú te quedas aquí 100%, vas a ser importante, tal. Luego la semana siguiente le decía lo mismo y me decía, no, Carles, te vas a quedar, no sé qué tal. Semana siguiente ya, bueno, ya veremos, a ver, tal. Y ya yo creo que acabó de mí hasta los... Y dijo, venga, va, que traigan lo que tengan, no sé cuánto al final, por cuánto fue, y no fue mucho, y vete. Y bueno, llegué allí al deporte. ¿Cómo te gestionabas esos años que estuviste en Birmingham? Bueno, pues me movía poco. O sea, yo muy centrado en el fútbol y muy centrado en esos días libres que te comento de irme. Seguía, ya te digo, seguía siendo un niño, entonces no, al final no me integré en la ciudad. Es verdad que empezaron a venir compañeros, pues vino Adama Traoré, estaba La Roca, estaba Senderos, también tenía muy buena acción. Crespo también, otro español, entonces bueno, hicimos ahí un grupito que más o menos pues hicimos relación y demás, pero ya te digo, al final sobre todo cuando pasas un año tan complicado... Ya lo tenías decidido. Inglaterra, que encima todo el día nublado, a las 4 de la tarde todo cerrado, pues muchos días en casa y poco más. Entonces, chao Birmingham y entonces La Coruña. Correcto. Ok, te fuiste a La Coruña, ¿cómo fue? Yo muy ilusionado, muy ilusionado, con muchas ganas de conocer a todo el mundo y de empezar. Y bueno, bien, es verdad que llego con un entrenador, era Garitano, que al principio él me choca un poco su forma de ser, porque llegué y claro, al final es un nuevo fichaje y tal, ni siquiera hablé casi con él. Llegué a mitad de pretemporada,
parecía que no contaba mucho conmigo en la pretemporada, entonces yo hubo un momento que dije, ¿Para qué me ficharon? claro, no, o buscas otra cosa, tal. Pero es verdad que el primer partido de Liga soy titular. Entonces, yo creo que era un poco su forma de trabajar. Yo era buen entrenador y buen tío, la verdad. Y empieza la Liga y yo, bueno, juego, no juego, tengo momentos difíciles, otra vez lesión de isquio, hasta que llega un partido contra el Málaga, que soy suplente, y salgo y doy una asistencia y tal, y ahí empiezo a jugar. Empiezo a jugar bastante, pero justo ese día, recuerdo perfectamente que voy al fisio y le digo, tengo como por aquí, tengo molestia, no sé, el aductor, tal, se queda así como un poco extrañado, tal, y ahí empieza un poco mi pesadilla con el pubis, que me dura mucho. Empiezo a tener pubalgia. Entonces lo voy gestionando pues con pinchazos, con Voltaren, día antes de partido, día del partido, para poder medio jugar. O sea, yo me acuerdo... Medio jugar. Medio jugar. Yo me acuerdo que entrenaba durante la semana así agachado. Tengo recuerdo un día de un entrenamiento que meto un golazo de fuera del área de vaselina, pero ese golazo fue porque yo no podía chutar fuerte, entonces tiré de recurso y justo entró, pero... Entonces, todo a medio, todo a medias. Pero bueno, es verdad que fue un tramo muy bueno, mío y del equipo, fue poco, 2 meses, de octubre ahí a Navidades, que el equipo ganaba, yo jugaba y bien. Pues luego volvemos de Navidades y sigo con la pubalgia, pero además me hago algo en la rodilla, creo que es 1 mes y medio de menisco, no me lo rompo, pero casi, algo así. Y en ese momento echan al entrenador, porque estábamos ya otra vez perdiendo partidos. Viene otro entrenador, Pepe Mel, que bien, cuenta conmigo, pero yo sigo con pubalgia, entonces estoy, no estoy, si juego, no juego, fue un año, ok. Al final, entre lo molestia y tal, bueno, hago 4 o 5 asistencias, creo que solo hago un gol. Pero bueno, la sensación en el club conmigo es más buena que mala. De hecho, yo estaba cedido del Aston Villa y me acaban comprando. Recuerdo que llega verano y tengo una oferta de Depor y Betis. Entre medias, cambio de representante. Ok. Que es un movimiento importante para mí. Importante. Sí. Y bueno, pues él me traslada que también me quiere el Betis y demás, pero entre los dos llegamos a la conclusión de que Depor ya me conocía la ciudad, me conocía el club, me conocía el entrenador me llamaba, seguir allí era buena idea. Entonces vuelvo para allí. A todo esto estoy todo el verano recuperándome de la pubalgia y pienso que estoy perfecto ya. Entonces llego muy bien y a los 4 o 5 días empiezo a notar como un puntito otra vez, un puntito. Entonces paro 2 o 3 semanas y llego al inicio de Liga, más o menos, segundo o tercer partido, entreno con el grupo, chuto así con la izquierda y noto como que aquí se me parte algo. O sea, noto como ¡pam! Y ya me tiré al suelo y dije, no aguanto más. Entonces ahí ya decidimos operarme de la pubalgia. Ahí te viene un rato largo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con esa lesión? Yo creo que fueron 3 meses, entonces ya claro, ya nos plantamos en diciembre, enero. Y vuelvo a jugar, estoy para competir, pero no estoy al 100%, ni mucho menos. ¿Y aquí, en la cabeza, cómo estabas? ¿Había inseguridad? Sí, eso es. Yo no estaba al 100%, porque ya es como había pasado esos 3 meses de volver a estar en el campo, pero hasta el 100% yo recuerdo que tenía mucho dolor en las inserciones de los aductores. Entonces necesitaba que durante el partido, recuerdo que muchas veces necesitaba como un golpeo fuerte con la izquierda, que me diese aquí como un calambrazo y ya es como que se me soltaba. Y ya, pues bueno, más o menos. O sea, que tenía que no solamente pensar en el fútbol, sino también en el calambrazo. Sí. Era un poco... Es surrealista, como dices tú. Sí. Bueno, aprendí un poco a vivir con eso y tal, pero evidentemente, echando la vista atrás, me di cuenta que no estaba bien. Entre medias hay un cambio de entrenador tal y llega Clarence Seedorf al club. Que ahí también viví momentos muy surrealistas, para mal. ¿Por qué? Raro, era un esto totalmente diferente a lo él llegó, no se sabía los nombres de los jugadores. Entonces, claro, eso chocaba un poco. Y un poco raro todo, entrenábamos por las tardes. Recuerdo que el entreno, ya desde el minuto 1 ya empezabas a correr. Claro, a mí me costaba mucho porque todavía seguía con el tema de la pubalgia, no acababa de calentar nunca. Verdad que yo ahora, echando la vista atrás, también pienso que yo seguía sin estar preparado. Como me preparo ahora como me preparaba en su día, nada que ver. Pero ¿y cómo te sacan a jugar? ¿Cómo te sacaban a jugar si tenías esa lesión, si no estabas totalmente recuperado, ¿no? Bueno, porque yo podía jugar. Lo que pasa es que no... Pero podías empeorar también. Era un proceso donde es como que yo había perdido mi fuerza prácticamente
o yo lo sentía así, de los aductores. Entonces yo tenía que ir ganándola, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero jugando, haciendo... entrenando, ¿no? Sí, entrenando, jugando, haciendo mucho ejercicio. Pero claro, yo recuerdo con Seedorf tener algún encontronazo también, pero claro, yo digo, este no le sabe mi nombre, ¿cómo va a saber que vengo de lesión, el proceso que estoy pasando, ¿sabes? Momentos muy complicados y surrealistas con él, y acabamos descendiendo también, un año muy malo. Entonces, complicado. Lo único bueno de ese tramo es que ahí conozco a mi preparador físico, que es donde a mí me cambia todo. Mi fútbol, mi todo, mi concepto, ahí cambia cuando lo conozco a él. Tuviste en toda esa época dos sensaciones diferentes, la de subir y la de bajar de categoría. Cuéntame el sentimiento de subir y bajar de categoría. A ver, es verdad que el de subir a mí me coge muy, muy joven, en mi primera experiencia a nivel profesional. ¿Y te lo tomaste como algo natural? Sí, 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 es lo que te decía, me pareció hasta fácil, dije, uy, qué fácil es esto, ¿no? Aquí ganas todo, subes. Entonces lo disfruté mucho, muchísimo, pero lo sentí como algo muy, muy normal, de, bueno, somos mejores que el resto y ganamos aquí. Y descender, es verdad que como viví años justo en los descensos, de no jugar mucho, de lesiones, es como que me sentía poco partícipe. Confusión de pensamiento. Sí, 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 sí. Seguía siendo muy maduro, porque al final tú juegues o no, y más en momentos difíciles, tienes que ayudar donde puedas en el equipo. Yo no lo hacía. Lo hacía si estaba en el campo y ni siquiera, porque no, a pesar de mi lesión, luego tampoco estaba rindiendo bien ni jugando al nivel que yo quería. Entonces, de hecho recuerdo cuando conocí a mi repre cuando cambié, que lo primero que me dijo es si iba a volver a jugar a mi nivel, porque no estaba jugando a mi nivel. Entonces choque de realidad, pero me vino bien. Te vino bien para sí, para saber, para ser consciente, aunque no lo era en el momento. Yo intentaba siempre balones fuera, pues no, el míster, no, la lesión, no sé qué, que eran pues circunstancias que estaban ahí. Pero eran... Claro, no claro, yo mi ombligo, ¿por qué no metes goles? ¿Por qué no das asistencias? ¿Por qué no ayudas al equipo? Porque eso siempre tiraba balones afuera. Eso es algo que he ido aprendiendo con el paso de los años. Y ojalá me hubiese dado cuenta en su momento, porque sobre todo en la época del Depor tengo una espinita ahí de haber rendido mal esos 2 años y medio que estuve. Y hostia, el Depor es un sitio muy guay, donde la afición aprieta pero disfruta mucho del fútbol y hubiese disfrutado mucho si hubiese sido el Carles que soy hoy en día, por ejemplo. Puede haber sido algo de, por ejemplo, el hecho de no haber estado fuera de tu familia y haberte, o sea, fortalecido más viviendo solo o viviendo en la academia, que te tardó madurar. No lo sé, pero la realidad es que yo futbolísticamente tardé en madurar. De hecho, yo maduré futbolísticamente aquí, con 27, 28 años, es donde cogí mi máximo nivel. Luego fue todo momentos concretos, porque yo tenía talento y calidad, entonces podía salir un partido y ser el mejor, pero era casualidad. No había continuidad. No había continuidad, para nada. Entonces, pues bueno, en ese momento yo no sabía cómo hacer goles, cómo hacer asistencias, cómo ser dañino para el equipo rival, cómo ayudar a mi equipo. Yo era un 10, o por la derecha, tenía que generar, ¿no? Yo era un jugador, claro, yo tenía mucha calidad, entonces no la perdía, pero se quedaba en eso, no era constante. Claro. Entonces, tardé. Además de lo que te comentaba del tema físico, donde mi preparador físico me ha llevado a otro nivel, me fastidia no haber podido haberlo aplicado antes en el Depor. Bueno, pero las cosas llegan cuando tienen que llegar. Sí, sin ¿no duda, y mira, me ha llegado, podía no haberme llegado nunca, o sea, eso sin duda. Bueno, entonces ya que la época maravillosa es aquí, llegaste aquí al club. Cuéntame tu llegada aquí. Bueno, pues yo bajamos con el Depor y estoy cerca de irme a primera al Español, pero necesitaba que se fue... Bueno, ellos a hacer espacio no pudieron y al final me quedé en el Depor. Y en esos 6 meses, yo ya mis mejores meses en cuanto a pubalgia, ya no tenía... A veces, de hecho, a veces me viene la pubalgia.
O sea, no estoy completamente curado, eso es algo que tienes que seguir haciendo ejercicio. Ahora el último mes me ha vuelto un pelín, pero con mi preparador físico enseguida hacemos ejercicios y me lo vuelvo a sacar. ¿Sigues teniendo el mismo? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, en esa época ya estaba mejor, en segunda, en el Depor. Pero son 6 meses, yo recuerdo muy difíciles. Y jugaba, ¿eh? Es verdad que yo recuerdo difíciles por el entrenador. Vino un entrenador nuevo, muy exigente, pero muy exigente en cuanto... muy poco flexible, en mi entender. El PESA era otra cosa, evidentemente, y yo seguro que no le daba lo que él quería. Jugábamos con un rombo, yo de 10, muy marcado, pero me sentía como si estuviese enjaulado en una jaula, cuando un 10 debería tener, ¿no?, ese punto de creatividad para que funcione. Pero bueno, yo seguía sin ser diferencial, y luego él me pedía algo muy concreto, donde yo me sentía así, un poco... Entonces sentí que no estaba a gusto, y a pesar de que jugaba más o menos, que me quería ir. Me llega mi repre y me comenta lo de la MLS. Entonces, como que se queda ahí, y yo en realidad era un poco, me quiero ir, pero no. Esto como estaba demandando un poco de cariño, o sea, es verdad, era así. Necesitaba cariño. Sí, no, quédate, que eres importante, no sé qué tal, pero fue al revés. Bueno, pues sí. Bueno, muchas gracias. Claro, tú no te queremos echar, pero si tú te quieres ir, si hay una buena oferta, tal. Entonces fue un poco de, no me quieren, ¿sabes? Y lo de la MLS fue, poco a poco, se fue dando como pasitos hacia adelante. Yo venía Siempre con New England. Siempre con New England. Okay. Yo venía de un contrato que me había descendido al 50% por el hecho de descender a segunda, sí, por eso, lo tanto eso me lo imaginé. Por lo tanto ya el contrato ya no era tan bueno. Aquí me hacían un buen contrato, DP, que yo no sabía ni lo que era, ser jugador designado. Designado, sí. Pero bueno, yo no sé ni cómo se fueron dando pasos hacia adelante, y hay un momento clave que es pues A Coruña y Oporto. Oh, sí, Oporto está relativamente cerca, creo que son 3 horitas por ahí. Y estaba allí mi agente y voy para allí, a reunirme con él y a tomar un poco una decisión. Y bueno, recuerdo que voy con... Ahí había conocido a la que es mi mujer, que es de Coruña. Voy con ella y en la conversación, él era muy partidario de que me fuese, porque la realidad es lo que me decía: mira, ahora mismo tu carrera va hacia abajo, en todos los sentidos, económico, deportivo, y esto es una liga donde, para empezar, ya te dan un contrato superior que hoy en día no vas a tener en Europa, y seguramente para tu cabeza te va a venir bien. Y ahí empieza un poco mi etapa. Bueno, entonces empiezas acá, vienes como jugador designado. Bueno, supongo que aquí te acogieron mucho, viniste con cartel, que te hacía falta un poquito de cartel porque no lo estabas teniendo últimamente. Llegas a una liga que está estable y que, bueno, el año 19 para ti fue un gran año, porque capitán, o sea, todas esas cosas ocurrieron. Cuéntanos. Sí, pues yo llego y es verdad que desde el primer momento ya veo que bueno, que te querían. Sí, que aquí hay nivel. Es verdad que miro ahora con lo que es la liga ahora y digo, joder, Ha subido mucho. Todo lo que ha subido todavía. Pero bueno, no ibas a pasearte ni mucho menos. Además el fútbol aquí sube y baja. Sí, claro. Y yo todavía ahí físicamente no estaba... Porque yo entrenaba con mi preparador, pero a distancia... Claro, trabajábamos juntos en la misma ciudad, en A Coruña. Pero a distancia, de hecho yo recuerdo que intento meterlo a él en mi contrato aquí, pero no se podía. Entonces como que lo dejamos ese año. Dejamos de trabajar juntos. Y bajó un poquito tu... No bajó porque, pero bueno, no es lo de hoy en día. No es lo de hoy en día, ni mucho menos. Entonces, yo llego y me cuesta un pelín adaptarme, a pesar de que llego, hago goles y tal, pero bueno, encima el equipo, un desastre. Yo me acuerdo que al principio estaba comenzando. Sí, hasta que llega Bruce, Bruce Arena, que es un cambio muy grande para mí y para el club en general. Pero bueno, me voy como enamorando de la liga. Al principio yo no entendía lo de no descensos y ya empiezo a entender tema playoff y demás, y es como que me engancho y empiezo a sentir esa pasión de pelear por el playoff a muerte, de intentar estar ahí, de ser el mejor equipo, sobre todo cuando llega Bruce, que empezamos ya a ganar y demás. Entonces bueno, tengo un año muy bueno, es verdad, gano el mejor fichaje del año,
Estoy en el mejor 11 de la liga, o sea, bueno, un año muy muy bueno. Y luego pues viene 2020, año de pandemia, que ese fue el más complicado para mí porque Para todos. Para todos, sin duda. A nivel deportivo me refería para mí por tema del talón. Sí, tuviste una lesión. Tuve que operarme del talón. Pero fíjate, en pandemia. En pandemia. O sea, mírale sí. el lado positivo. Sí. Lo que pasa es que empiezo a sentir eso al principio, en pretemporada. De hecho, los 2 primeros partidos no los juego, luego viene la pandemia y es cuando vuelvo con mi preparador para recuperarme por videollamada en pandemia. En mi casa empiezo a pues bueno, trabajar y recuperarme el talón. Y aparentemente estoy recuperado cuando vuelve el torneo este, no sé si recuerdas, de la burbuja en Orlando. Sí. Pero me vuelve a doler y demás y acabo operándome. Me voy a España a recuperarme y vuelvo justo para los playoffs. Y ahí hacemos, hasta el día de hoy, nuestros mejores playoffs en mi época, que fue hasta final de conferencia, donde pues, lo hicimos muy bien, fue justo contra Caleb, que nos eliminó. Y bien, la verdad es que nadie contaba con nosotros y ganamos recuerdo, en Filadelfia, ganamos en Orlando, siempre fuera de casa porque no teníamos el factor campo y llegamos hasta ahí. Pero bueno, fue un año donde ilusionante, decías, hostia, New England está creciendo y va a ser el equipo, uno de los equipos fuertes. Y llega 2021, que es el año... El año. El año. El año tuyo. Sí. Ahí que explotaste, ¿no? Sí. Bueno, sí. la capitanía, todo sigue siendo Sí. el capitán y todo. Sí, y ahí yo creo que ya empiezo pues el tema de la capitanía. Yo antes, claro, a quien le digas que haya jugado conmigo en España que he sido capitán o que soy capitán, te dices imposible. Pero empiezo ya a entender, pues a tener esa responsabilidad, a ser más líder y bueno, tenemos un año increíble de no parar de ganar, de esta inercia que ganas hasta sin querer, con jugadores espectaculares y hacemos el mejor año, ganamos la Supporters Shield, un año increíble, la verdad. Bueno, capitán, un placer, muchísimas Igualmente, gracias. muchas gracias. Gracias por Muchas tu tiempo, gracias A ti, por ha sido un placer. contarnos eso y bueno, ojalá que sigan muchos años, que te recuperes Ojalá. de todas esas cosas y sigas para adelante. Ojalá. Muchas gracias, Muchas ¿viste? gracias. Un placer. Gracias.